gran debate en el mundo económico, no solo en el país, sino en la humanidad. ¿Reconstruimos, hacemos una sociedad de productores o somos una sociedad de consumidores? ¿Cómo estás viendo ese debate que se está dando en los Estados Unidos con Trump, que quiere reconstruir su aparato productivo, con los europeos que ve que se están esfumando sus aportes productivos, y bueno, en el oriente solo sacar petróleo y nada más? ¿Cómo crees que eso nos va a afectar en el Perú? Bueno, ese discurso del neoliberalismo, de que dejas de regular, dejas de aplicar políticas arancelarias, el libre comercio arregla todo, vemos de que los que fueron propulsores de esas políticas hoy son los que abanderan más bien el proteccionismo, ¿no? Y esto ocurre no solamente en los Estados Unidos, también en la Unión Europea. Y en respuesta, también China, como bien sabes, ¿no? Últimamente ha sacado una relación de productos que no va a venderles a esos países y otros de ellos que van a tener aranceles altos para venderse en el mercado chino. Entonces nosotros, un país pequeño, no podemos rifar nuestro mercado. En el periodo de Velasco tenemos que reconocer que se planteó una política de desarrollo industrial y se plantearon también, por supuesto, aranceles para los productos que venían de fuera a competir con lo que era en ese momento la industria nacional. Entonces, cuando viene Fujimori y cuando barre todo esas y nos incorpora con los TLCs como la gran salida, en realidad los tratados de libre comercio son necesarios. Tenemos que ver el mundo, ¿no? Tenemos que relacionarnos con el mundo, tenemos que comercializar con el mundo. Pero se necesitaba negociar esos tratados. ¿Qué cosa tenemos que defender, no? Y ahora cuando vemos que Trump dice que no van a entrar los automóviles chinos, van a tener 60% de arancel, y si vienen también de México y es con producción de autopartes chinas, tampoco van a entrar, van a subir los aranceles. Entonces ellos usan los aranceles para su mercado, que es muy grande, como una herramienta también para proteger su industria nacional. Miren, esto lo dice Trump. Y sus seguidores acá en el Perú, o sea, siguen cuestionando de que el proteccionismo. Que el proteccionismo. Por supuesto que necesitamos tener, por ejemplo, el sector de confecciones en el Perú, pues ha sido barrido. No solamente ellos, ¿no? Un conjunto de actividades industriales que se estaban generando en el Perú al abrirse las barreras, como se hicieron, han terminado pues quebrando, ¿no? Entonces lo que teníamos antes, una incipiente industria nacional, a lo que le llamábamos la burguesía nacional, ¿no? Que empezaba a dar sus primeros pasos, feneció con Fujimori. Hoy lo que tenemos que hacer es pensar y rediseñar, que no podemos prescindir de la planificación, necesitamos planificar. ¿Por qué? Porque para desarrollar y para darle valor agregado a nuestros productos, para generar una industrialización en el país, tenemos que planificarlo. No vamos a pensar que lo va a hacer la inversión privada. Tiene que haber una planificación. Entonces, por ejemplo, nosotros somos vistos hacia afuera como un país productor de materias primas y tiene una ubicación estratégica. Xi Jinping lo dijo, ¿no? Nos dijo claramente cuando caracteriza el Perú. ¿Qué es el Perú? El Perú es una nación que tiene bastantes recursos naturales y tiene una ubicación extraordinaria en América Latina. Entonces tenemos que utilizar eso para tener relaciones con el Perú. ¿Qué cosa hace? ¿Cómo nos ven? Nos ven como una fuente de materia prima y ellos nos van a traer todos los productos transformados, elaborados, ¿no? Entonces, nosotros lo que necesitamos también es reconocer nuestras potencialidades y sobre esa base plantear una política de transformación. En el Cusco y en la región... En eso, Abel, comparto lo que dices, aterrizando en el Cusco. El Cusco ha tenido dos momentos de industrialización. Los primeros años del 900, cuando llegó el tren, y luego el año 50 después del terremoto. Crecieron las industrias regionales, había grandes empresas productoras, no solo de servicios, y bueno, ya desde el 80 nos han querido meter en la cabeza el famoso turismo como el tema económico central de la región. ¿Tú crees que tenemos que luchar, trabajar por la tercera industrialización? Porque no escucho eso en los políticos, en los candidatos, no veo en los alcaldes iniciativas en ese tema, peor en el gobierno regional ni idea sobre la industrialización. Tú eres empresario en esa rama. ¿Tenemos que volver a abordar el tema de la industrialización en el Cusco? Es inevitable si queremos ver el futuro de manera distinta. Mira, Jesús, tú señalas hay unos hechos que debemos de evaluar. Después del terremoto en el Cusco se planteó la planta de Machu Picchu, ¿no? La central hidroeléctrica de Machu Picchu, para proveer a Industrial Cachimayo, que era porque la ciudad del Cusco no demandaba tanta energía eléctrica. Esa vez no teníamos un sistema interconectado como tenemos hoy.
Hoy lo que producimos en cualquier lugar del país puede llegar al otro extremo porque tenemos un sistema interconectado a nivel eléctrico. Esa vez no lo teníamos y por tanto lo que se generaba tenía que ir a ser consumido. El Cusco no era suficiente, entonces se hizo la central hidroeléctrica, pues, ¿no? Cachimayo, Industrial Cachimayo, y Cachimayo consumía la energía eléctrica, pero lo hacía para producir los fertilizantes que necesitaba la región, que era agricultura, que eran mayoría en ese momento agricultores, el campo. Entonces estaba bien para esa época, para ese momento, ¿no? Después hemos visto cómo todo eso desaparece. Señalaste también en el tema de los textiles, ¿no? Teníamos las fábricas en Chectuyu, en Lucre. Sí, pues teníamos la de Maranganí, la de Lucre, la de Urcos, acá ¿no? Industrias alimentarias también, fideos. Y también teníamos fábricas. Entonces, todo eso desaparece con esta visión de un neoliberalismo que a ultranza pretendía que podían ingresar mercadería de otros países para competir con los nuestros, cuando el papel del Estado debía de haber sido lo que ahora lo hace los Estados Unidos en su país, ¿no? Promover y defender la actividad productiva. Entonces creo, Jesús, de lo que se trata es de tener una visión para desarrollar. Efectivamente, necesitamos una tercera etapa de una revolución industrial en nuestra región, que tiene que darse en un marco político distinto en el Perú. Necesitamos cambiar esos conceptos. En el caso, por ejemplo, de la minería, nosotros exportamos concentrados, o sea, casi piedra, ¿no? Porque la piedra la molemos, la concentramos, ese es el concentrado, y eso es lo que exportamos, ¿no? Nosotros teníamos antes incluso la oroya y teníamos la siderurgia, pues, ¿no? En la oroya, la metalurgia en la oroya y también en hilo, o sea, ¿no? O sea, ¿qué hacíamos ahí? Que esos concentrados los refinamos, ya en lingotes salen todos los metales. Porque cuando nosotros enviamos concentrados, no solamente estamos enviando concentrados de cobre, estamos enviando plata, estamos enviando oro, estamos enviando varios metales preciosos y estamos enviando también molibdeno, estamos enviando otros metales que tienen valor. Entonces, para los chinos que han desarrollado una tecnología bien avanzada en el proceso ya de refinación, les conviene comprarlos como concentrados. ¿Por qué? Porque ellos, antes, por ejemplo, te comento, como cuando nosotros practicábamos todavía en las plantas concentradoras, esas veces, el antimonio, el arsénico, esos productos eran considerados como castigo. O sea, si te analizaban, ¿no? O sea, te compraban, ¿cuánto tienes de cobre? Tanto, ¿cuánto de oro? ¿Cuánto de plata? Ya. ¿Y cuánto para castigar? ¿Qué tienes? Tienes antimonio, etcétera, ¿no? ¿No le daban valor? No le daban valor, te castigaban. O sea, ahora es el precio. Pero ha cambiado ahora. Ahora ha cambiado, pero no te premian por eso, o sea, no te lo valorizan. Simplemente no lo consideran, ya no te castigan, digamos, ¿no? Pero ellos sí le dan valor allá en China. Tú sabes de que China lo que ha hecho es de que lo que antes desechábamos, las tierras raras, ¿no? O sea, aquellos elementos que no es pues el oro, no es lo que se ve, no es el cobre. Nosotros creemos que no tienen valor. Allá lo que hacen es que de los concentrados que hay, le dan valor a cada subproducto, ¿no? Ahora, una cosa, Abel, ¿por qué los chilenos, en el caso del cobre, de sus minerales, ya lo sacan en barras, ¿no es cierto? Refinado, y ganan pues más, porque pueden vender sus barras en mejores precios que venderlo solo en concentrado? ¿Por qué los liberales chilenos son más patriotas? En cambio, los liberales peruanos no les interesa. O sea, no entiendo por qué esa falta de valor, digamos, de posicionamiento frente a esos temas. ¿Qué crees que pasa en el cerebro de estos neoliberales criollos? Mira, yo pienso que a lo único que se han abocado, como los precios de los metales les permite tal cual tener suficientes utilidades, ya hay un problema, ¿no? O sea, el tema de las regalías, ellos no están pagando prácticamente por el valor que tienen nuestros metales, ¿no? O sea, pagan como cualquier empresa por la renta, ¿no? Y un precio simbólico por las regalías, ¿no? O sea, un precio simbólico por las regalías. El precio del cobre, por ejemplo, de 2.70 que era cuando ellos decidieron invertir, hoy está encima de $4 la libra, ¿no? Entonces, de esas sobreganancias que tiene la actividad extractiva, no tributan, no, ya cuando ahora ha caído la tributación por las exoneraciones. Sí, pues ese es el problema. Entonces, como ellos tienen suficiente utilidad y bastante, no ni siquiera suficiente, sino sobreutilidades, entonces qué preocupación van a tener de implementar una infraestructura para la refinería. El que ganaría con eso sería el país, pero eso será lo último que les interesa. Ahora, la respuesta, la reacción, por ejemplo, del gobierno regional, te explicaba antes,
Cuando empezó a disputarse el tema del agua con Arequipa sobre la cuenca de la Purima, tuvo que construirse una demanda contra el tiempo para usarlo en irrigaciones, agua potable, etc. Porque ¿qué cosa decía el arequipeño? Ustedes no necesitan esa agua, si no tienen nada en la cuenca. Y efectivamente ellos habían trabajado ya, Majesiguas 2, habían trabajado sus centrales hidroeléctricas para justificar esa inversión del traslado del agua de su cuenca hacia Purima. Digo Arequipa. Igual, cuando se discutía el tema del aeropuerto, nos jugaban, pues vamos en Paruro, en Quillabamba, en San Pedro de Sicuani, etc. Y se inventaron que el viento de cola no permitía. Tuvo que haber una iniciativa regional, comprarse el terreno y obligar al ministerio. ¿No tenemos que hacer algo parecido también en el Cusco, por ejemplo? ¿No es hora de que el gobierno regional tenga políticas, por ejemplo, para hacer polígonos industriales, no solo en la ciudad, sino en Anta, en Sicuani, no sé en qué otros lugares? ¿No tenemos que trabajar esa demanda de inversiones industriales? Sí, necesitamos eso a nivel regional, pero también necesitamos que a nivel nacional manejemos el tema de la tributación, ¿no? O sea, por supuesto que tenemos que abrir esos polígonos y en algunos casos incluso no cobraremos pues el impuesto a la renta siempre y cuando tengan una capacidad de generar trabajo y de generar tecnología, ¿no? Pero nosotros también nos hemos acostumbrado solamente pues a ser primarios exportadores, ese es el problema, ¿no? Pero, a ver, Jesús, para transformar la región y para transformar el país, pero hablemos principalmente de nuestra región, necesitamos energía. Necesitamos principalmente energía, necesitamos vías de comunicación, necesitamos educación, etcétera, ¿no? Pero principalmente necesitamos energía. Y la energía proviene, en nuestro caso, de las centrales hidroeléctricas y proviene del gas. Pero no entonces, somos productores del gas, pero no tenemos disponibilidad de gas. Entonces, todas las actividades que hay de pequeña industria, ¿no? De transformación, requieren la energía. O sea, requieren la energía. Sin energía no hay posibilidad de industrialización. Entonces, si no resolvemos primero estos problemas, o sea, de la infraestructura básica necesaria para que se desarrolle, estamos pues con una limitación bien grande, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en esa preocupación, Abel. Pero las medidas de solución, informo. Miren, ¿qué ha hecho Arequipa para generar el gasoducto costero? Ha construido centrales térmicas. Es decir, 5 veces Machu Picchu cada central térmica en Mollendo y en Hilo. Ya está instalado. Es más, estamos subsidiando en las tarifas de luz que pagamos. Pero ellos están preparando pues las condiciones de lo que tú dices, tener energía barata para un proceso de industrialización. La pregunta que hago, ¿por qué el gobierno regional y en la región no se hace algo parecido? Porque está bien, no se ha construido el gasoducto, no han dicho palabra, no hay centrales térmicas en marcha. Entonces, ¿qué cosa dice Energía y Minas? A ver, en el Cusco no tiene nada, ¿para qué quieren gas? Si ustedes no tienen ninguna demanda. Hay la demanda de las casitas, y para eso gas virtual, es decir, traer en camioncitos externos. Pero las cosas de industrialización de fondo no se están trabajando desde la región, Abel. Hay 2 temas pues ahí que se dejaron de lado, lamentablemente. Una, se habló de la petroquímica. Claro. Que no necesitas incluso decir de que vas a hacer un estudio de mercado. Nosotros hemos pasado una crisis a raíz de la guerra, ¿no? O sea, y de la pandemia. No es que había que comprar fertilizantes y no se pudo importar fertilizantes por 600,000 toneladas y finalmente ni siquiera se logró comprar. Necesitamos una petroquímica que permita abastecer de urea y de amoníaco, además como una fuente para desarrollar otras actividades de transformación química industrial, ¿no? Entonces, esa parte, como tú señalas, no se avanzó, pues no se avanzó la parte fue una idea muy general, ¿no? Porque también eso en realidad no necesitaba haber hecho un estudio de mercado. Como referencia solamente quiero señalar lo siguiente: en Bolivia, que es un país mediterráneo, ¿no? Claro, han hecho petroquímica. La planta esta que tienen ellos, que tampoco es muy grande, ¿no? O sea, tiene más o menos... Para lo que necesitan. Pues. Para lo que necesitan y para cubrir todas las necesidades del país, ¿no? Siendo mediterráneo, entonces no tienen que pagar por el transporte desde los puertos, ¿no? Entonces, para cubrir sus necesidades tienen una planta que les ha funcionado hasta hoy, pese a todos los problemas que tienen, ¿no? En eso quiero hacerte una consulta. Tú eres ingeniero químico, sabes mejor que todos nosotros eso. ¿Es cierto de que cuando se hace una planta térmica se quema el gas? O se hace una planta, lo que tú has señalado de transformación productiva, una petroquímica, ¿pierde energía, pierde valor el gas? ¿Es cierto lo que nos dicen?
Porque mira, el argumento que han sacado en Arequipa es decir, ¿por qué hemos hecho nuestras plantas térmicas? Porque si ustedes van a quemar el gas en la convención, van a perder energía. En cambio acá, en la costa, la energía no se pierde. ¿Es cierto eso? Porque tú acabas de decir que en Bolivia hay plantas térmicas y hay petroquímica. Ellos no se están quejando de que tiene que ser la costa, ¿no es cierto? Porque dicen, no, a partir de 3.000 metros ya se pierde energía. Yo francamente tengo mis dudas. No sé, tú eres ingeniero, mira, puedes explicarnos de mejor forma. Sí, claro, claro. Lo que hoy día las plantas térmicas tienen pues un sistema, ¿no?, de compresión del aire, de modo tal que entra la cantidad exacta para la combustión, para que la combustión sea completa. Es cierto que acá en altura, respecto a la costa, por la altura, ¿no?, o sea, la presión atmosférica es menor, ¿no? La presión atmosférica es menor. Entonces, como tienes menor cantidad de oxígeno concentrado, no es lo mismo quemar un trozo de leña en Cusco que en la costa, ¿no? En ahí arde con más fuerza. Pero eso en condiciones ambientales. Una planta ya prepara, y eso ya es electrónico, o sea, estés allá, acá, por allá. O sea, entonces eso es una gran mentira. Es lo una que gran dice. mentira, pues ya están hablando de una tecnología, están pensando de hace pero décadas eso es lo que atrás, venden, ¿no? Décadas atrás. Entonces eso sí son de varias etapas, ¿no? Para que haya una mayor eficiencia en el consumo y bueno, las nuevas plantas son así, las nuevas plantas tienen toda esa tecnología. incluso están reguladas en que tienen que usar pues al máximo el combustible. Entonces eso de decir de que no se puede hacer una planta de generación térmica en la convención es totalmente falso, ¿no? Y eso... Jalón de orejas para el ignorante gerente de desarrollo, de energía y minas de la región. Porque es increíble que ese gerente se haya comprado ese discurso. No, es que en la costa la empresa privada está invirtiendo en las plantas térmicas porque su rentabilidad es mayor que en la sierra. Se compró el rollo. Y tú, como ingeniero, yo también considero que es así, pero tú lo estás argumentando desde la ingeniería, que ahora las nuevas plantas tienen pues todos esos componentes que resuelven esos problemas, ¿no es cierto? Claro, todo ya es electrónico, pues todo eso se dosifica, hay una mezcla que se dosifica. Actualmente nosotros, te lo digo porque trabajo también en ese rubro, ¿no? O sea, yo también quemo todos los días, o sea, entonces, y hemos ido modificando. Efectivamente, pues antes simplemente teníamos unos quemadores que metías a presión el combustible y arrastraba el aire. Hoy día no, hoy día ya entra la cantidad exacta, los nuevos quemadores son electrónicos, entra la cantidad exacta y hay una combustión completa, ¿no? Entonces todo eso pues ha evolucionado. Y, es decir, con eso tú estás diciendo que es lógico, es coherente que tengamos nuestras centrales térmicas en el Cusco, en la convención, en Canchis, tengamos petroquímica, que esa debería ser nuestra batalla. Mira, distingamos dos cosas. Una es la generación de las centrales térmicas, ¿no?, que estaba proyectado en la convención. Inicialmente estaba proyectado, claro. O sea, lo único que hace pues es llevar el gas y combustionar, ¿no?, y transformarlo en energía eléctrica, ¿no? Ahora, la petroquímica es distinto. La petroquímica lo que hace es transformar el metano, el gas natural, lo transforma en amoníaco y de allí se transforma en urea y también se transforma en un conjunto, una variedad gigante de productos, ¿no? Es la materia prima esencial para la... Pero esa es la tragedia. Pueden criticar a Evo Morales todo lo que quieran en política, ¿no es cierto? Seguramente muchas cosas no nos gustan. Pero ha hecho pues petroquímica en Bolivia. O sea, ha demostrado que en los Andes se puede hacer petroquímica. Sí, al momento estaba revisando las cifras que tiene una utilidad de 12.7% actualmente. Gana. Gana, ¿no? Pues, entonces, más que eso, qué terrible. Mira, justo ligado a eso, cuando se discutía, ¿te acuerdas? El famoso fábrica de cemento. Igual, no, que va a fastidiar el tema ambiental, etcétera. Hace años entré a revisar las cosas que estaban ocurriendo a raíz de la guerra en los países árabes. Y resulta, Abel, que la tecnología para hacer fábricas de cemento, incluso ahora, tú los puedes trasladar tu fábrica en apenas una semana. No necesitas, como antes, tener fábricas instaladas eternamente, sino de acuerdo, ¿no es cierto?, a las piedras que necesitas, vas cambiando, vas trasladando tu fábrica de cemento de acuerdo a tus necesidades. Tan difícil es hacer eso en el Cusco. Es increíble, francamente. Siempre es la limitante es esta que te digo de la energía. O sea, varias actividades que tranquilamente se pueden desarrollar, no solamente como de lo del cemento, sino también todos de los cerámicos, cal, ¿no? O sea, estamos comprando, por ejemplo, lechada de cal para las plantas concentradoras mineras, etcétera, cuando podríamos tranquilamente proveer desde Canchis, ¿no? Entonces, pero eso depende
de la energía, el costo de la energía. Si la energía que nosotros tenemos es alta, pues no es rentable, pues no es rentable. Entonces, justamente todos esos problemas debía de haberlos resuelto la disponibilidad de una energía que nos permitiese la transformación, no solamente de eso, de un conjunto de actividades. Entonces, el problema del gas no es solamente que estaba concebido para suministrar el gas para la población, pues no, eso era muy pequeñísimo, es recontra pequeñísimo, ¿no? Si no estaba pensado para poder suministrar, incluso para las ladrilleras, pues, ¿no? Incluso para las ladrilleras necesitan el gas natural, pero el problema es de que bajo la forma como están pensando traerla, un poco difícil que ellos puedan acogerse a eso porque les va a salir alto el precio para... Pero ahora hay una alternativa, Abel, no sé si tú has estado en ese seminario. Los profesionales de GEMSA trabajaron una alternativa, que es hacer la central térmica de 500 megawatts, o sea, 5 veces Machu Picchu en su primera etapa, y darle, mira, hasta que construyan el gasoducto va a pasar pues 5 años siquiera, ¿cierto? 6. Pero una central térmica lo pueden hacer en 6 meses y altamente rentable. Y entonces llega la energía eléctrica, como en tu caso, tú eres un productor de cerámicos. ¿Qué cosa necesitas? Electricidad. Pero podemos generar esa energía eléctrica con afanes de promover la industria con un precio, pues, lo que no nos pueden dar en gas, no nos pueden dar en energía eléctrica, de tal forma que incluso se resuelve el tema de las ladrilleras, ¿no es cierto? O sea, hay muchas formas, pero eso es, pues, iniciativa del Cusco, eso no lo va a hacer el Ministerio de Lima, no lo va a hacer el gobierno nacional, tenemos que hacer nosotros. Sí, Jesús, pero también ahí habría que ver el tema que tenemos un potencial, pues, hidroeléctrico, ¿no? Importante, que no es aprovechado. Por ejemplo, esta planta del Salca en Salcapucara, lo tenemos allí, ¿no? Y no se ha retomado. Tenemos del valle en la cuenca de la Purima también, no es utilizado la pendiente del río. Entonces claro, tenemos todavía cantidad de proyectos hidroeléctricos que necesitamos aprovechar, porque de todas maneras... Pero ni uno ni otro, pues... Entonces no hay ni uno ni otro, sí, ese es el tema, ¿no? O sea, que necesitamos que esto se conviertan en proyectos que nos permitan sí suministrar energía para desarrollar la actividad industrial, para diversificar la actividad productiva. Sin energía no se puede desarrollar. Ahora dime, yendo un poco a la política, que también te gusta, ¿crees que los candidatos en el Cusco van a levantar estas banderas? Porque están preocupados en cualquier cosa, menos en las cosas de discutir sobre el tema del desarrollo. Y yo pienso que tiene que haber un cambio radical también, ¿no? Tiene que ser la misma sociedad la que tiene que luchar por su futuro, ¿no? Por proyectar su futuro. Y tienen que ser sus organizaciones, ¿no? Y sus líderes que surjan desde esos espacios los que puedan proponer ese proyecto de desarrollo, y al que tendrán que sumarse las organizaciones que renuncien, pues, a sus apetitos personales y que puedan sumarse a ese ¿Eres optimista, ¿no? en eso? Mira, yo pienso que depende de cómo la dinámica social, ¿no? La dinámica social e institucional arrastre a las organizaciones políticas detrás de un gran proyecto. ¿Qué es lo que necesitamos, no? Entonces, también ahí tenemos que reconocer al interior de algunas organizaciones políticas cuadros y planteamientos que van en esa orientación. Entonces, lo que tenemos que hacer no es estigmatizar a los que se dedican a la actividad política, ¿no? Tenemos que reconocer que a su interior existen cuadros calificados profesionales que pueden aportar a un proyecto, pero lo que sí necesitamos no es, pues, con la debilidad que hay de las organizaciones políticas, ningún partido tiene, pues, la cantidad suficiente de cuadros para el proyecto del que estamos hablando. Necesitamos sumar esas organizaciones políticos con técnicos, ¿no? Con técnicos y con las organizaciones de la sociedad para lanzar un proyecto de desarrollo, por lo que tú decías, para lanzar una tercera revolución industrial en nuestra región, ¿no? Que le dé perspectiva de trabajo, que nos dé un horizonte para los jóvenes. Entonces se necesita lograr sumar estos esfuerzos, ¿no? Y bueno, y que si eso coincide o no con el proceso electoral, independientemente de ello, creo que eso es lo que se debería avanzar. La constitución reciente, por ejemplo, de todas las organizaciones en un solo frente me parece un buen paso. El de las organizaciones, su disposición que muestran algunas organizaciones políticas, también lo es. Entonces necesitamos unir eso y ponerlo al servicio del desarrollo de la región, de un proyecto, y pelear por ese proyecto, ¿no? A estas alturas tendremos que hacer un balance en qué situación se encuentra el desarrollo del gasoducto del sur y qué alternativas necesitamos para, sobre lo que ya está, plantear salidas de consenso. O sea, conclusiones, no podemos seguir debatiendo en el aire, ¿no?
Sí, sobre salidas concretas, ¿no? Sobre que tienen que ver incluso con los temas judiciales, ¿no? Y entonces se necesita compromisos en conjunto para echar a andar. En concreto, lo que necesitamos es energía y tenemos opciones, tenemos posibilidades de contar. Necesitamos desarrollar también el potencial hidroeléctrico que tiene nuestra región. Y necesitamos, Jesús, permíteme que también incorpore este tema, es el tema de la educación, ¿no? Es el tema de la educación. Y es el tema también de que nosotros, esto lo que tú estás desarrollando, necesitamos también de que las plataformas digitales que disponemos todos para, bueno, mayormente para diversión, tengan pues como lo han hecho en China. No quiero decir de que repetir el modelo chino. Las plataformas que tenemos nosotros acá, bien sabes, en China, al interior de China, no hay Google, no hay el WhatsApp, no hay Facebook. Pero está en 5G, pues ¿no? el 5G. En cambio, ellos han desarrollado otras plataformas en función de lo que quieren ellos. Podríamos decir para controlar la población, para que no... Lo que quieran, pues, ¿no? Lo que sea, pero también hay, a través de esas plataformas, le han dado una orientación para que es una extensión de la educación de la gente. Y los que, si yo, por ejemplo, me dedico a sacar agua, entonces tengo una plataforma digital a la que puedo acceder, en la que me van a dar asesoramiento para cómo puedo mejorar, cómo puedo tener un producto inocuo y de buena calidad, que quiero hacer otra actividad. Entonces, el tema de las plataformas digitales, ¿no? Y ahora sumado a eso el tema de la inteligencia artificial, nos puede dar las herramientas, si es que se maneja, porque nosotros, el Estado peruano, por ejemplo, no ve nada de las plataformas digitales que hay. Uno entra, ve que los niños ven, pero ¿qué están leyendo los niños y los jóvenes? Porno. ¿Qué cosa están viendo? O sea, algo que les es útil, no, de ninguna manera. Pero eso se puede controlar, puede controlar. En Europa les obligan. Brasil, ¿no? Acaba de hacer eso. Pero y nosotros tampoco tenemos ahí. Bueno, no solamente de filtrar para cuidar la salud de los jóvenes, sino también para proporcionar las herramientas en esta orientación. O sea, no es solamente un problema de energía, no es solamente un problema de transporte, es también, como hemos visto, un problema de cómo se manejan los TLCs, de qué cosa defendemos. Tenemos que proteger pues algunas actividades, nuestros mercados, eso hay que negociarlos con ellos. Entonces eso es un problema integral, y también en el tema educativo tiene que ver el tema de las plataformas digitales, que nunca lo hemos tocado, pero sí deberíamos ya de empezar también a abordar, porque es parte de ahí, también van a salir las respuestas a la innovación, los problemas que estamos hablando. Bueno, Abel, siempre es un gusto de conversar contigo. Gracias por tu visita. Seguiremos conversando. En la próxima abordaremos las plataformas digitales para el desarrollo.